Buenas tardes amigos, el día de hoy estamos con nuestro amigo Pedro Polo de Lutron, quien amablemente es nuestro anfitrión el día de hoy. Muchas gracias Pedro por tu tiempo y por brindarnos este espacio. Vamos a platicar un poco con Pedro para conocerlo un poquito más, a cuestiones más interesantes, no solo de trabajo. Entonces Pedro, pues gracias nuevamente, bienvenido. Cuéntanos un poco sobre ti, dónde naciste, cuál ha sido tu experiencia profesional, cómo entraste en esta industria, un poquito de historia por ahí. Ok. Bueno, por mi acento veréis que soy español, es algo que no puedo ocultarlo. Nací en Madrid hace muchos años, el año no voy a decirlo, entonces lo dejamos ahí en el misterio. Y estudié ingeniería informática y a la vez, al poco de terminar, empecé a trabajar en empresas que se dedicaban a automatización de edificios, Okay. BMS principalmente. Entonces, ¿En Madrid? En Madrid. Trabajé en varias de ellas, una empresa inglesa, otra suiza. Y después en el 2004 surgió la oportunidad de poder colaborar con Lutron. La verdad es que me atraía mucho porque era un tipo de industria relacionada en parte con los BMS, pero también interesante en el sentido que era mucho más visual. Visual no lo digo solo por el hecho de trabajar con la luz. Lo visual también era por el sentido de que cuando trabajas en BMS el resultado no es visible, el resultado no es apreciable. Es decir, si trabajas en control de clima, tú no ves el aire fluir en el espacio, no ves cómo cambia la temperatura, la sientes, es un feeling. Si trabajas también gestionando ascensores, emergencias, situaciones, no lo ves eso. Pero cuando trabajas con la luz, sí lo ves. A mí, como un mundo también del arte y la decoración, me ha gustado mucho siempre. El hecho de ver cómo funciona, cómo cambia la luz en un espacio cuando está bien iluminado, me atraía mucho. Entonces, cuando me propusieron trabajar con Lutron, dije, ok, sí. ¿Y cuál fue tu primer rol en Lutron? Estuve haciendo ventas en el mercado residencial en España. Después cambié, principalmente al principio era Madrid. Después tomé la responsabilidad del territorio nacional. Hice también Portugal, colaboraba con el sur de Europa. Y después en el 2012 mi jefe se le ocurrió la idea de enviarme a Brasil. Entonces me mudé a Brasil. Estuve viviendo en Brasil hasta el 2017. Entonces en Brasil trabajaba en el mercado residencial al principio. Después tomé la posición de country manager de Lutron para Brasil. Y también la responsabilidad sobre los mercados en Latinoamérica que manejan 220 voltios. Okay. Como pueden ser Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, Paraguay, todo este mercado. Entonces me resultó muy interesante trabajar aquí. Ya en el 2017, por motivos personales, me casé, mi pareja es americana, entonces decidimos venirnos a Nueva York. Y Lutron, que siempre me ha apoyado, me ofreció una posición en Nueva York. Estuve trabajando en el showroom residencial. Por ejemplo, lo lancé yo cuando se inauguró este centro en el que estamos ahora. Y después estuve trabajando en ventas en la costa este, en el Tri-State, lo que es Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York, en el estado. Hasta el 2000, llegó la pandemia, entonces nos quedamos encerrados en casa. Empezamos a trabajar desde casa, empecé a colaborar con el mercado de América Latina y desde entonces ya estoy trabajando con ellos. Ya desde el año pasado, agosto del año pasado, tomé la responsabilidad del Caribe, de desarrollar el Caribe y Centroamérica, y es mi responsabilidad ahora, Caribe y Centroamérica. Sí, así es como estamos ahora, sí. Muchos roles. Ya son 18 años los que llevo en la empresa y me parece que fue Ayer. No, disfruto mucho. No, vamos a ver, no quiere decir... disfruto con mi trabajo, disfruto mucho interactuando con la gente. Y creo que, por ejemplo, en el rol que he tenido y siempre que he tenido la oportunidad de trabajar con otros países, ha sido súper interesante. Nuevas experiencias, nuevas cosas. Sí. Totalmente, creo que una empresa como Lutron te permite todo eso, mucha flexibilidad, conocer mucha gente distinta, culturas distintas, países distintos y algo muy enriquecedor seguramente. Sí, muchas veces es un reto. Y a mí como español es un reto a nivel lingüístico, ¿sabes? Porque
tengo que a veces cambiar el chip, es una tontería, ¿no? Pero sabes que hay palabras que no tienen el mismo significado según donde vayas. Sí, Y yo sigo cometiendo muchos errores de ese tipo. Y a veces son algo vergonzosas las cosas que pasan Exactamente. con los modismos de cada país. Correcto. Exactamente. Ya varios años fuera de Europa y de España. ¿Qué es lo Sí. que más extrañas de España? Creo que es un tópico decir que la familia, ¿sabes? Entonces, extraño la familia, pero al final vas creando familia también en otros lugares, en otros países. Sí, mi familia principalmente extraño y mis amigos, pero están allí. Entonces, después como cocino bien, la comida la extraño menos. No, y Me viviendo en gusta- una ciudad como Nueva York, pues creo que esto es... Tienes razón. A mí que me gusta mucho comer, la gente siempre dice que se come mal en Nueva York, pero no es cierto. Hay No. restaurantes maravillosos. En esta ciudad se come muy bien. Sí, Muy, muy, muy maravilloso. Y la otra cara de esa misma moneda, Pedro, ¿qué te gusta más de los Estados Unidos, de Norteamérica? Hay una cosa que me gusta mucho de Estados Unidos, es un mundo de oportunidades. Por ejemplo, yo lo he vivido, ¿sabes? Esto que es cuando los inmigrantes llegaban a este país buscando nuevas oportunidades. Yo he llegado a una situación privilegiada en el sentido que no... yo tengo una green card, entonces he llegado a la situación de, pues a la hora de buscar trabajo me resulta mucho más sencillo, aunque no he tenido que hacerlo por el hecho de trabajar siempre con Lutron y que Lutron me ha brindado esta oportunidad. Y cuando digo un país de oportunidades, Lutron me ha brindado la oportunidad en diferentes mercados también. Entonces veo esa flexibilidad, me gusta eso. Me gusta que la gente sea... Nueva York no es una comparación con otros territorios en Estados Unidos. Nueva York es un animal aparte, o sea, es como un país dentro de un país, pero ves cómo la gente también, cómo se mueve, cómo cambia, cómo interactúa, ¿sabes? Considero también que es como muy europeo en el sentido pues, de la vitalidad que tiene. O sea, tiene a veces demasiada energía, esa energía extrema te puede llegar a quemar, te puede llegar a quemar. Se siente, Sí, hay que saber manejar. Se siente. Hay que saber manejar. Hablaste un poquito de la pandemia y que durante la pandemia pasó pues tu integración al mercado de Centroamérica y el Caribe. ¿Qué piensas de todo lo que ha pasado en los últimos casi ya 2 años? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Y cómo ves nuestra industria en el futuro luego de esto que está pasando? Yo he tenido la suerte entre comillas, de trabajar con un equipo que se adaptó enseguida a las circunstancias. Entre otras cosas, el equipo de Lutron, en el momento que vio que los mercados se cerraban, buscó formas de poder seguir interactuando con los mercados. Y de alguna manera fue cuando empecé a colaborar con ellos, a la hora de crear seminarios, cursos, propuestas, nuevas formas de enfoque de negocio, aprovechar ese tiempo que estábamos encerrados en casa para aprender, para replantearnos el mercado, para replantearnos el negocio, tanto a las empresas con los fabricantes como nosotros, como a las empresas que trabajan con nosotros. Tuve la suerte, como digo, también de colaborar en empresas como la vuestra, que también Polaris enseguida, de una forma dinámica, dijo, vamos a cambiar la mente, no podemos visitar, pero tenemos que estar cerca de nuestros clientes. Y cerca no solo significa llamarles y saber que estás ahí, sino ayudarles en todo lo que le pudieras ayudar, en proyectos, en productos, en soluciones, y estar ahí para ellos. Entonces, creo que hemos aprendido mucho de estas relaciones, tanto de las relaciones sociales como de las relaciones laborales, de cómo nos hemos enfrentado al mercado, de todas las cosas que a lo mejor no se tenían en cuenta antes como riesgos laborales. Hemos aprendido a mantener la distancia, a trabajar con una máscara cuando era obligatoria, en tener esta entrevista que estamos teniendo tú y yo y que en lugar de estar sentados aquí uno al lado del otro, aunque los dos estemos protegidos, estamos a una distancia. Hemos aprendido mucho en eso. Sí. Y hemos aprendido que los mercados cambian, pero que además son situaciones cíclicas. Igual que no puedo comparar con las crisis económicas, pero creo que lo que hemos aprendido es adaptarnos, y eso es importante. Sí, tocó reinventarse a muchas empresas, hubo algunos que no lo lograron hacer y se quedaron en el camino, pero sí ha tocado mucho, ¿verdad? Estoy seguro de eso, que lo vimos a mucha gente. Sí, sí. Directamente algún ejemplo de que esta pandemia, esta situación global que haya afectado directamente a Lutron y cómo Lutron lo manejó. A todos nos ha afectado la situación. Entonces el año pasado fue un año que no pudo, que fue un año que afectó a las ventas de todas las empresas y afectó los números de todas las empresas. Lutron es una empresa económicamente sana y yo la considero muy inteligente a la hora de hacer sus inversiones, con lo cual nunca tuvimos ningún tipo de riesgo, como
empresa. Y sí nos adaptamos también a las situaciones de los clientes, entender pues tanto con problemáticas de pago, de envíos y demás, de poderlos acompañar. Entonces, lo que nos hemos visto más afectados es como Lutron, como todos los fabricantes en el mercado, es por la situación catastrófica de la cadena de suministros. Esto es el efecto mariposa que tanto se habla. En el momento que los trabajadores dejan de ir a la fábrica porque hay casos de COVID y la fábrica se cierra, la fábrica retrasa su producción, el retraso de producción es un retraso en el envío, las cadenas de envío también, pues huelgan camioneros, el problema de no solo de pues, los camioneros en sí, también con el COVID, los problemas que ha habido también con el bloqueo del canal de Panamá, todo este tipo de cosas han afectado y ha hecho que la cadena de suministro se retrase y nos hemos visto afectados en ese aspecto. Hemos trabajado para mantener la misma calidad, buscar proveedores alternativos para mantener todos los productos y suministrar lo antes posible a los clientes, pero es cierto que es un problema que no solo de Lutron, que está en el mercado. Correcto, es un problema global. Nosotros pues lo hemos hablado con todos los dealers ya que tienen que adelantarse mucho en sus tiempos, en sus programaciones, no contar con las mismas semanas de entrega que normalmente tenía Lutron. Eso está fuera de las manos de Lutron, eso lo entendemos. Y pues es algo que, como tú dices, está afectando a todos. Nosotros lo que hemos hecho también es establecer herramientas para que el cliente tenga un control también de los envíos de alguna manera. Entonces ahora, por ejemplo, con My Orders, My Project, My Business, que es una herramienta que estamos lanzando también para que los clientes tengan más control de lo que están haciendo con Lutron. Tener toda esa información lo más accurate, más segura posible. Más veraz, sí. Más veraz de cuándo llegan los materiales o no. Correcto. Teniendo nuestro sistema de Customer Service que pueden llamar en todo momento, pero pudiendo tener ellos un control de lo que existe, haciendo un seguimiento más cercano de estos envíos. Sí, a mí me consta muchos de los dealers que trabajan con nosotros en la región están usándolo y sí, pues es una herramienta de información mucho más rápida, ¿verdad? Para tener sus programaciones de envíos, instalaciones más rápido. ¿Ves en el futuro cercano amenazas u oportunidades todavía que tengamos que enfrentar o aprovechar? Creo que la pandemia nos ha enseñado mucho y creo amenazas vamos a tener todas. Vamos a ver, habrá una próxima crisis económica, habrá una próxima pandemia, habrá un próximo huracán en el Caribe, pero creo que la pandemia lo que nos ha hecho es aprender cómo gestionar esas situaciones. Y creo que hemos aprendido mucho. Habrá situaciones que quedarán fuera de nuestras manos, pero creo que ha habido un cambio brutal en la mente, tanto del trabajador como de las empresas, de cómo asumirlo y gestionar estos problemas. Entonces yo creo que sí, que estamos mucho más preparados para lo que pueda venir. Cambios, siempre hay cambios. Sí, siempre. El que no se adapta, se queda. Exactamente, pero creo que estamos ahora mucho más preparados que en el pasado. Buenísimo. Pedro, mencionaste que tú montaste este lugar. Cuéntanos un poquito más de esto, cómo nació la idea, qué diferencia hay con el otro lugar, cuál es el proceso. Sabemos que ahora no hay walk-ins, tienen que hacer cita. ¿Cómo los dealers pueden hacer una cita para venir con sus clientes o con sus arquitectos, sus decoradores? Cuéntanos un poquito la logística. Bien. La idea de tener lugares a los que los clientes vayan a ver los productos ocurrió hace más de 20 años. Nuestro primer showroom fue en Plantation, en Florida, que es el más cercano pues, de las oficinas de Polaris en Florida. Bueno, cerca, relativamente cerca. Es el más cercano. Depende de la hora del día, puede ser 15 minutos o una hora de tráfico, pero va a depender de la hora del día. Fue el primero que tuvimos. Después el siguiente abrimos en Nueva York, si no recuerdo mal. Y el primero lo teníamos en la planta baja de este edificio. Este edificio se llama D&D, Design and Decoration, y es como la meca del decorador en todo el mundo. Entonces tiene como 17 plantas, todos los fabricantes, diseñadores de tejidos para cortinas, para sofás, de alfombras, de lámparas, todo el mundo está aquí. Están acá, para una sola visita para verlo todo. Una visita para verlo todo. Y está pensado no para el cliente final estaría aquí con su decorador, con su arquitecto. Pero, por ejemplo, nos habla de precios, ¿no? O sea, ese es solo. Cuando empezamos en la planta baja teníamos un concepto diferente de lo que era. No habíamos empezado a trabajar con el tema de Experience Center. Ahora lo que hacemos es crear centros de experiencia. Lo que
queremos que el cliente entre e interactúe y toque botones. En el centro que estábamos abajo, que era en superficie más pequeño, este tendrá como unos 300 metros cuadrados y abajo teníamos como 100. Había una parte de experiencia, pero no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora. Y lo que ha habido es un cambio en la mentalidad de cómo manejamos los espacios. Ahora todo lo que estamos adaptando, todos los que tenemos en el mundo para ser centro de experiencia, tenemos pues aquí en Nueva York tenemos dos, tenemos en Los Ángeles, tenemos en Washington, tenemos en Canadá, tenemos en Londres, tenemos ¿Y el de en Coopersburg China, también? en Coopersburg tenemos en todas partes centros de experiencia. Entonces lo que intentamos es adaptarlo. Eso fue un proceso muy interesante porque fue de los primeros que lo adaptamos como Experience Center. Entonces el proceso de creación de este espacio fue intenso, fue muy intenso. Y creo que no tiene nada que ver con lo que teníamos anteriormente. ¿Y cómo lo manejaron? ¿Es colaboración solamente interna de Lutron? ¿O tenemos hay... nuestros propios, nosotros tenemos arquitectos, contratamos decoradores y también están muy involucrados los ejecutivos de la empresa en sus experiencias personales, profesionales, profesionales, en cada uno su desarrollo, que es lo que están viendo. Entonces, el equipo de especificación de Lutron colabora mucho, el equipo de Lighting Designers que trabaja con Lighting Designers colabora mucho. Se pidieron muchas experiencias, muchas opiniones a terceros, entonces se maneja mucho de esa manera. Y me imagino que lo mantienen up to date a las últimas tecnologías que va sacando. Nosotros, según como veis ahora, cuando nosotros empezamos este proyecto no teníamos Ketra. Entonces se instaló todo con Ivalo y con otras luminarias. Ahora, aprovechando la pandemia y tal, todo es Ketra. Entonces se va actualizando continuamente. Y Lutron hace muchísimas inversiones en investigación y desarrollo y todos los años hay cosas nuevas, siempre están constantemente en esto. Entonces, y además tenéis que pensar que esto está pensado para los clientes, no para Lutron. Nosotros no decimos que esto es una oficina de Lutron, esto es un espacio para los clientes. Lamentablemente por la pandemia no podemos hacer lo que hacíamos antes. Aquí hemos hecho eventos desde ahora en Navidades, lo que hacíamos son las coronas estas de pino decoradas con las piñas y tal. Hacíamos un evento, traíamos un especialista en hacer este tipo de cosas y se juntaban mesas y se decoraban esto con interioristas, interior designers, aprovechando para tomar un vino o tomar una cosa. Hemos hecho presentaciones de arte, presentaciones con Le Boutin para cosméticos o para cualquier cosa. Con alianzas estratégicas. Sí, ahora no es posible hacerlo de la misma manera porque está limitado por el COVID, por el espacio, sí. Pero sigue siendo un espacio en el que recibimos al cliente y interactuamos. Como tú has dicho, es diferente que pedir cita previa. Hay directamente en los teléfonos de los showrooms se puede llamar y pedir esa cita, pero estamos abiertos a que nuestros clientes lo utilicen. Ese es el proceso entonces. Toda la información está en la página web y sí, ahí pueden hacer el contacto o a través de sus representantes. Exactamente. Correcto. Buenísimo, Pedro. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues desear a todo el mundo que se recuperen las empresas, se recuperen las ilusiones, continuemos trabajando. Esto va a pasar. Entonces, y que nos llamen, que utilicen estos espacios, que utilicen los recursos que tienen. Yo siempre digo que la gente de Lutron está para ayudar, pero cuando hablo de la gente de Lutron no hablo solo de la gente que está contratada por Lutron, sino la gente como Polaris que colabora. Gracias. Entonces, yo tengo muy buenas experiencias con vosotros, con todos, y creo que es una buena soporte lo que tenemos, una buena estructura. Estamos trabajando bien juntos, creo yo. Yo creo Pedro, que sí. muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Okay. que estés muy bien. Gracias. Chao.